El camino del psicólogo. Pues tomando un poco la narración del camino del héroe de Joseph Campbell, un gran mitólogo, pues el camino del psicólogo es arduo y es más vocacional que temas de dinero. O sea, si uno estudia una carrera universitaria, pues evidentemente que lo que busca es ganar dinero. Y creo que el dinero siempre es importante. Nunca hay que rechazarlo ni negarlo, ni decir que no vale. El dinero siempre es importante. Pero si uno escoge psicología en cualquiera de sus campos, de sus aplicaciones, de sus áreas, pues no es que se va a hacer millonario. Quizás unos pocos, quizás unos 2% máximo, el 5% de psicólogos sean de dinero y millonarios. Pero si sigues una carrera de psicología, no precisamente es para hacerte millonario. Quizás te puede servir otras carreras como finanzas o de pronto negocios, administración de empresas, si te gusta mucho el dinero y si quieres lograr de cualquier forma el dinero. El campo de la psicología yo creo que es más vocacional. Y eso no quita de que tú puedas ganar dinero, pero no siempre vas a tener tanto dinero. Puede que haya épocas que tengas más, que tengas menos. Eh, Eso va a depender de ti mismo, pero también de tu entorno o cómo tú te conectes con ese entorno. Entonces, te quería comentar que yo seguí psicología, especialmente psicología laboral y organizacional, carrera que me gradué en la Universidad de la SUAY en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, y me gradué a inicios del año 2008, es decir, que ya tengo 16 años recorrido como psicólogo profesional. ¿Sí? Hay gente que puede graduarse a los 35 años y tiene 40 años, pero son solamente 5 años de experiencia. En mi caso, después de haber terminado mi carrera de psicología, tengo 16 años de experiencia en la psicología, pero también en otras áreas por los cuales transita un psicólogo. No siempre he hecho psicología, también he hecho otras áreas, he aplicado otras áreas. Y además, sí quería mencionar que en la Universidad de la... Se me muteó un rato el Zoom, pero bueno, vamos. En la carrera de la Universidad de la SUE, donde que yo me gradué, por tradición desde hace más de 20 o 25 años, o alrededor de 20 o 25 años, y las más antiguas, evidentemente, son la psicología educativa, después vino la psicología clínica y después la psicología organizacional. Es decir, esta es una vía que pueden tomar muchos psicólogos y que les gusta a los profesores de psicología y a las universidades. Es decir, que en mi país, en el Ecuador, la mayor parte de carreras, desde los 90 hasta hace poco, hasta hace unos 5 o 10 años, tú ibas directamente a una especialidad, ibas directamente hacia una especialidad y tú ya prácticamente escoges la especialidad y te gradúas en el tercer nivel, en los grados, en los estudios de tercer nivel, ya sales con una especialidad, sea psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional y en otras universidades también hay psicología social en el Ecuador. Mientras que en otros países, esa es la otra vía. Si en otros países, en cambio, tú no tomas una especialidad en el grado, sino te gradúas de psicólogo, sin ningún apellido, sin ninguna segunda palabra. Solamente eres psicólogo y sigues la carrera de psicología. Y dentro de esa carrera de psicología, tú puedes
tener asignaturas o enfoques hacia la clínica, hacia la educativa, hacia la organizacional, hacia la social, etcétera. Pero en la universidad que yo me gradué, tú ya en esa época, estoy hablándote entre el 2003 y el 2008, tú podías ya escoger la carrera, la especialidad en el tercer año de estudios, es decir, en el quinto ciclo de estudios, después de haber aprobado 4 ciclos de estudio. Tú ahí podías coger clínica, educativa y organizacional. Me parece que ahora un poco cambiaron esto y tú ya desde el primer ciclo, me parece que ya escoges cualquiera de estas especialidades. Antes siquiera te daban 2 años de general y en el tercer año te daban la opción de escoger. Me parece y he escuchado, no sé, no estoy completamente seguro, pero según lo que he conversado, me dicen que ya desde el primer ciclo, desde el primer año, tú ya tienes que escoger cualquiera de estas carreras. Mientras que en otros países, si tú te vas a por ejemplo, a la UNIR, ¿sí? Que es esta universidad que se creó, digamos, después de yo haberme graduado en el 2008 y que ha tenido un boom en el Ecuador y en varios países de habla hispana en los últimos 5 años, porque es una universidad internacional online, la Universidad Internacional de La Rioja, pues tiene sedes aquí en el Ecuador y en otros países, pero con un enfoque hispánico y por lo tanto, en esta universidad y en otras de diferentes países, tú te gradúas de psicólogo y no sales con ninguna especialidad. Ves de todas las especialidades, tienes asignaturas que vas revisando. Ahora, entonces, el camino del psicólogo es ir desde la especialidad hacia lo general o desde la generalidad hacia la especialidad. En mi caso fue, y en muchos de los psicólogos ecuatorianos, es que tú vas de una especialidad y si quieres vas a lo general posteriormente. Algunos sí se quedan en su especialidad. Sin embargo, yo he visto en el Ecuador psicólogos clínicos haciendo de psicólogos sociales, psicólogos educativos haciendo un poco de clínica. He visto laborales haciendo, como es mi caso, soy psicólogo laboral, pero he hecho más psicología sistémica y psicología social y un poco de psicología deportiva. Entonces, yo a pesar de que me gradué de psicólogo laboral, después, digamos, de terminar mis estudios, yo me he ido canalizando y aprendiendo de las otras áreas. O sea, mi título es de psicólogo laboral y organizacional, que ya es una especialidad, pero a mí me correspondería, y ya hablo por mi experiencia propia, yo creería que si es que tienes una especialidad como clínica educativa o laboral o social, tú después sí deberías de estudiar un poco las otras áreas. Sí deberías, si ya tienes una especialidad en el grado, en la maestría o en la práctica o concurso, sí deberías tener un enfoque de psicólogo más integral, más general. Mientras que en otros países como la UNIR o otras universidades como la UNIR, o existen otras también, como la Universidad Técnica Particular de Loja, ahora parece que ya ha creado una carrera de pregrado con especialidad de psicología. Pero tradicionalmente la Universidad Técnica Particular de Loja ha sido una de las pocas que de alguna forma han creado una psicología general. O tú salías desde antes y ahora también en la Universidad Técnica Particular de Loja, tú salías de psicólogo, sin ninguna especialidad. Y a veces yo diría, sí, desde mi punto de vista, que así debería ser realmente. Porque tú no tienes estudiantes de derecho que salgan en el grado como derecho penal o derecho civil. Tú, cuando sigues medicina, tú no sales de un médico otorrinolaringólogo, tú sales de médico y después te especializas. Mientras que, lamentablemente, cuando yo estudié, y en el caso de la Universidad de la SUAY, tú ya tienes una especialidad. Entonces yo como he tenido que escoger una especialidad en ese tiempo, estoy hablándote del 2005, 2006, que yo escogí la especialidad de psicología laboral.
me hubiese también gustado aprender un poquito más de psicología clínica y de tener elementos de psicología educativa un poco más profundos y tener el grado de psicólogo. Y después, por supuesto, de acuerdo a tu experiencia, a dónde trabajes o a estudios de posgrado, tú te vayas a especializar. Porque como te digo, el médico se gradúa de médico general, el abogado de abogado en general, etcétera. El, mientras que en la psicología sí se debería tener de alguna forma un título de psicólogo y después tomar alguna de las especialidades. Ya te mencioné las tres o cuatro más conocidas, que es clínica, psicología clínica, la psicología educativa y la psicología laboral. En otras universidades en el Ecuador hay psicología social. Lo que no he visto en el Ecuador, lo que no he visto en el Ecuador son maestrías o posgrados de psicología deportiva. Y creo que ese es un campo que les está faltando ofrecer a muchas universidades, como que se han quedado ahí. Pero como te digo, diría yo como cursos, como posgrados, como maestrías de psicología deportiva, eso nos hace falta en el Ecuador. Lo que sí he visto maestrías en el Ecuador de psicólogos y posgrados es de psicología forense, que es otro de los campos muy interesantes de la psicología. La psicología forense se relaciona un poquito con lo que es la criminología y la criminalística y la psicología del derecho. Sea, esos, ese campo como que ya existe, pero lo que no existe en el Ecuador, y veo que sí hay en otros países, es de especialidades, maestrías, posgrados sobre psicología deportiva. Ahí hay un campo que nos da falta a nosotros en el Ecuador, y yo creo que en muchos países, y la psicología deportiva es aplicar la psicología a esos campos de cualquier área de los deportes. Entonces, eso en términos generales. Entonces, yo sí recomendaría, si es que tú te gradúas de psicólogo clínico o de psicólogo educativo, de psicólogo laboral, en el pregrado tienes un título así, sí te recomiendo que estudies un poco de las otras áreas, que es lo que me ha tocado a mí. Por ejemplo, yo me gradué de psicólogo laboral, pero seguí cursos y diplomados universitarios, posgrados en el área social. Entonces, sí, en lo que es psicología social. Y también después he tenido que tomar algunos cursos de lo que es psicología clínica y psicoterapia para que me complemente a mi formación como psicólogo. Es decir, que tú como psicólogo necesitas tener mucha información. Entonces necesitas tú de alguna forma formarte en las otras áreas. Si te gradúas de clínico, fórmate también un poco en lo que es psicología laboral. ¿Sí? Entonces, si te gradúas de psicólogo laboral, necesitas un poco de psicología clínica y un poco de psicología educativa, ¿ya? Si te gradúas de psicólogo educativo, necesitas conocer un poco de clínica y también de laboral o de social. Esos son elementos importantes para que tengas en consideración. Ahora, yo te puedo aquí, tengo un video que lo puse hace un año aproximadamente, ¿ya? Hace un año puse este video, que no lo hablé, solamente son diapositivas nada más, que dura 1 minuto 32 y titula Psicología, 5 universidades online para estudiar la psicología, ¿no? Valga la redundancia, o las redundancias. Y ahí tienes más oportunidades tú de ser un psicólogo y puedes estudiar online a quienes estén interesados por estas áreas, por estas carreras, que te recomiendo que veas estos videos, donde que te recomiendo algunos campos y universidades donde que puedas estudiar a distancia o de forma online psicología. Por ejemplo, si revisamos las carreras de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿sí? Tú tienes aquí tres carreras. Bueno, estas dos de aquí se han abierto, la clínica y la educativa o psicopedagogía se han abierto recientemente, estas especialidades. Sí, pero la más antigua y por tradición, la Universidad Técnica Particular de Loja, ha tenido una modalidad online o a distancia, también tiene una presencial, y ahí sales con el título de psicólogo, sin ninguna especialidad, que para mí en el pregrado debería ser lo ideal, para mí.
ser psicólogo sin ninguna especialidad. Pero, digamos, ahora hasta la misma Universidad Técnica Particular de Loja ha creado la carrera de psicopedagogía, que se relaciona mucho con la psicología educativa y la psicología clínica. Pero lo que sí, yo sí hago un poco esta crítica a las universidades en mi país, que te ponen de una ya una especialidad. Tú deberías ser primero psicólogo y después en un posgrado, en una maestría, en cursos o en la práctica, tú te pudieras dirigir a cualquiera de las especialidades, aplicar la psicología en la clínica, aplicar la psicología en la educativa, aplicar en los entornos laborales u organizacionales, aplicar en los entornos sociales, en los entornos deportivos, forenses, jurídicos, etcétera. Entonces, pero lamentablemente veo que algunas universidades, y en este caso la UTPL, que tenía como fuerte esto de aquí, ha creado licenciaturas o carreras de grado en clínica y psicopedagogía. Pero como te digo, si tú en cambio te vas a otras universidades, ahí vos vas fuera del Ecuador, tú vas a graduarte de psicólogo. Tú te vas a graduar de psicólogo. Por ejemplo, busquemos aquí en la UNIR, ¿sí? En la UNIR tú tienes una licenciatura, tú tienes una licenciatura en psicología, sin ningún tipo de especialidad. Entonces, ahora, por ejemplo, por supuesto que si tú te gradúas de psicólogo, así general, sin ninguna etiqueta, sin ningún apellido como laboral, social, clínico, etcétera, entonces tendrías que tener estas asignaturas dentro del pensum de estudios, como lo tienen muchas de estas carreras. Por ejemplo, aquí está la carrera de psicología de la UNIR. Y si tú te vas a lo que es carreras universitarias, vas a encontrar con el grado de psicología. Ahora, si quieres ver los planes de estudio, me parecen interesantes porque dentro de esos planes, a pesar de que seas un psicólogo, sin ninguna etiqueta, sin ningún apellido, sin ninguna otra palabra de especialidad, pues tienes que tener líneas de especialización dentro de las asignaturas. Eso sí, por ejemplo, aquí tú en el primer cuatrimestre ya tienes psicología social. Es decir, que ya tienes ese campo. Sí, después en el segundo trimestre, por ejemplo, si revisamos este plan de estudios y seguiremos revisando en los próximos videos más pensum de estudios, en el segundo cuatrimestre o el segundo ciclo que lo llamamos, tienes nuevamente psicología de la interacción social. Tienes modelos antropológicos, tienes neurociencias, que es un poco neurociencia conductual, que está más relacionado con lo que es la psicología cognitiva conductual. ¿Ya? Entonces acá tú te vas al segundo año, es psicología de la educación, psicología educativa. Y entonces, si tienes estas asignaturas, vas al segundo cuatrimestre o al segundo ciclo del segundo año, sería el cuarto ciclo en general. Mira, tú tienes aquí aprendizaje humano y pensamiento que está relacionado con lo que es la psicología educativa. Si te vas por acá, ¿sí? Tú tienes psicopatología, esto está relacionado con la clínica. Claro que yo también sí tenía psicopatología, a pesar de que mi carrera era psicología laboral y organizacional. Tenía una asignatura de psicopatología, una o dos tal vez. Pero este, por supuesto, está más relacionado con lo clínico. Psicología de los grupos está relacionado con la psicología organizacional, con la psicología sistémica, ¿sí? Entonces ahí tienes esa asignatura. Si vamos al segundo cuatrimestre, al segundo ciclo del tercer año, mira, tú tienes psicología de las organizaciones. Tú sí tienes, sí tienes. Ahora, claro, si tú después con una maestría, una especialidad, quieres irte enfocando en una más de ellas, con cursos, con posgrados, con experiencia propia, va a ser eh, de alguna forma diferente. Vas a hacer ya tu enfoque, vas a estudiar. Pero yo sí creo que en el pregrado, en el grado, digamos, en los estudios de tercer nivel, no de posgrado, sino de tercer nivel, tú sí deberías ser un psicólogo general. Y de ahí te vas especializando en cualquiera de las áreas o sigues siendo un psicólogo general que tiene muchos cursos o posgrados en social, en clínica, en educativo. Psicología de la salud y la calidad de vida tiene que ver con la psicología clínica y un
una parte con la psicología social, perdón, ahí me hice un trabalenguas. Ya, entonces, esas son las asignaturas. En el cuarto año, en el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, tienes familia, comunidad y desarrollo humano, psicología de las organizaciones, entonces tienes un montón de áreas. Y te pueden dar esto de las asignaturas optativas me parece súper interesante porque tú puedes ir tomando ciertas asignaturas que te dan, en el cual te quieres enfocar para después seguir la maestría o la especialidad. Entonces, por ejemplo, psicogerontología para trabajar con el adulto mayor, tienes para trabajar un poco más psicología de las religiones, tienes religión, cultura y valores, con la psicología social tienes intervención social y comunitaria, si te gusta más la psicología forense o la psicología jurídica, tienes psicología jurídica y criminología, ¿sí? Después puedes tú ir, por ejemplo, aquí, materias optativas que están más relacionadas con la psicología laboral y organizacional, tienes selección del personal y gestión de recursos humanos. Marketing y comunicación organizacional, comportamiento organizacional, que tiene que ver más con la psicología laboral, ¿sí? Entonces, tener más asignaturas optativas creo que es importante. Y entonces estas son las materias, mientras que en la Universidad de la SUAY, en la que yo me gradué, si por ejemplo tú ya escoges, por ejemplo, en psicología organizacional, sí ves aspectos clínicos, digamos, sí ves aspectos educativos, pero ya son menos materias. Por ejemplo, si tú vas al plan de estudios de un psicólogo organizacional, sí tienes antropología, por ejemplo. Tienes psicología de la niñez y la adolescencia, que tiene que ver mucho con la psicología educativa, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, en el pensum que está publicado en la Universidad de la SUAY, en el Ecuador, tú tienes psicología de la adultez y de la vejez, sí que tiene que ver más con la gerontología. De ahí tienes psicología social también dentro de lo que es psicología laboral. Tienes una materia de psicología social. Bueno, tienes patología laboral, tienes gestión del talento humano, seguridad y salud ocupacional, tienes intervención grupal, que tiene también que ver mucho con la psicología organizacional, pero también con la psicología social y con la psicología clínica, porque tú con el clínico también puedes trabajar con familias. Psicología comunitaria y riesgos psicosociales, que tienen mucho que ver con la psicología social. ¿Sí? Estas son algunas de las asignaturas. Entonces, por ejemplo, aquí tienes desarrollo organizacional, que tiene que ver mucho con la psicología organizacional. Pero si tú te vas a la clínica, que es la más conocida, digamos, la que haces terapia, la que te preocupas por los trastornos mentales, ¿sí? Entonces tú te vas al pensum de estudios, al plan de estudios, y tú ya ves materias parecidas a la del psicólogo laboral y del psicólogo educativo hasta el tercer ciclo, perdón, hasta el cuarto ciclo. Sería los 2 primeros años. Por ejemplo, aquí en clínica ya se va incorporando entrevista clínica, tiene psicología sexual, psicología social, psicopatología, el desarrollo, tienes campo de las neurociencias, neuropsicología, tienes psicoanálisis. Ya son materias que están más enfocadas en lo clínico, pero como te digo, yo sí creo que deberías tener en el grado ser psicólogo. Yo creo que después de haber tenido 16 años de experiencia, sí necesitas, un psicólogo sí necesita tener formación integral, clínica, social, laboral, educativa y hasta deportiva y forense, y la forense. Entonces, no te deberían especializar mucho no te deberían las universidades especializarte mucho en el pregrado. Ya en la maestría ahí sí puedes tomar más rumbos o en un PhD o con cursos o con experiencia misma. Mira, aquí en clínica tienes psicofarmacología. En esto más deberían manejar los psiquiatras, pero bueno, aquí por conocimiento y cultura general sí tienes psicofarmacología. Por ejemplo, esta psicología familiar sistémica tiene que ver con la psicología de sistemas y por lo tanto es una materia que le puede servir tanto a un clínico
a un social, a un educativo, a un deportivo, no sé si ya dije social, y forense. Entonces, por ejemplo, es una materia que te puede servir a todas las áreas. Por eso te decía que yo, en mis caminar de estos 10 de los 5 años que tuve como estudiante en la Universidad de la SUAY, y en estos 16 años ya de experiencia profesional, me ha tocado tomar materias, maestrías, seminarios y hasta un doctorado en otras áreas en las cuales yo me he ido como más enfocando, ¿no? Realmente yo me considero más un generalista que un especialista. Claro, digamos en el campo médico, cada vez la medicina occidental como que ha permitido que los médicos o ha exigido que los médicos se especialicen. Pero yo en el campo de la psicología sí creo que debe ser un generalista, por lo menos en el pregrado o en el grado, en los estudios de tercer nivel. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, en la carrera tú de psicología puedes tomar estos dos rumbos. En el Ecuador más va desde lo particular o desde la especialidad hacia, yo creería, hacia la generalidad. Pero en otros países, si tú eres generalista, puedes irte teniendo cursos, maestrías, posgrados en una especialidad. ¿Ya? Y eso en términos generales. Ahora, yo te digo eso por el campo laboral. Yo creo que si sales con una especialidad, te limita, o sea, si sales con una especialidad en el grado, te limitas mucho a ese sesgo de ser psicólogo laboral o ser psicólogo social. Entonces, como yo vengo desde la particularidad hacia la generalidad, me he tenido que ir hacia la generalidad. Desde la especialidad laboral, he tenido que formarme en clínica, en educativa, en social, un poco en deportiva, un poco en forense. Y, en cambio, los que sí han seguido, como en la Universidad Técnica Particular de Loja o como en otros países fuera del Ecuador, yo sí creo que si es que ahí sí después podrías irte a una especialidad, ¿sí? Ya que más allá del título de clínico, de educativo, social, etcétera, al fin y al cabo todos somos psicólogos y hay afinidades. Hay afinidades. Y en la realidad pasa. En la experiencia que yo he tenido estos 16 años, como te digo, y repito nuevamente, no me importa ser redundante, espero que a ti no te incomode mucho. Yo creo que sí podrías, eh, digamos, tener una formación un poco más integral. Y el grado de tercer nivel tiene que ser de psicólogo, punto, nada más. Y entonces, me gusta analizar estos pensums de estudio. Por ejemplo, aquí estamos revisando el de la Universidad Técnica Particular de Loja, que no le encuentro dónde está las materias. Aquí tienes la opción de presencial en Loja o a distancia en todo el Ecuador, en España y en los Estados Unidos. Aquí está la malla curricular, ¿sí? Entonces, igual, tú en el primer ciclo, mira, tienes psicología social, entonces ya tienes desde el primer ciclo, ya tienes esa formación en psicología social, pero también vas a tener psicología de la familia, ¿sí? Entonces, psicología de la familia necesita tanto el laboral, el social, el clínico, el educativo, etcétera. Sí, este me parece un pensum interesante. S- Si es que fuera de recomendarte, yo personalmente, escoge una universidad que te gradúes de psicólogo, sin ninguna especialidad en el grado. Esa es mi recomendación. Yo hubiese querido hacer eso. Y ya, en la maestría vas tomando una especialidad si es que quieres seguir una maestría, o si no te interesa una maestría, pero tienes ya un trabajo en cierta área, pues puedes utilizar la psicología para aplicarlo al trabajo en el cual estés. ¿Ya? Entonces, si ves aquí tienes psicología de la salud, tienes psicología comunitaria, tienes psicología clínica, ¿sí? Lo que no veo en los pensums, y esa es una deficiencia en el país, maestrías y asignaturas de psicología deportiva. Eso es una deficiencia que tiene la psicología
y lo que yo he visto. Y por eso es que a mí me ha tocado investigar mucho lo que es cómo aplicar la psicología en el campo del deporte, del fútbol, que es más mi área. Entonces, eso sí falta a estas universidades. Crear maestrías de psicología deportiva y también, ¿por qué no?, tener maestrías de psicología sin darle ninguna mención o especialización. Porque en el Ecuador hay muchos psicólogos que ya están especialistas, pero si tú te gradúas así de especialista desde el grado, sí debería haber una maestría, una oferta de una maestría en el Ecuador que te forme como psicólogo en general. ¿Sí? Y además, si es que hay psicólogos que salen generalistas, debe haber maestrías en psicología deportiva, psicología forense, psicología social, psicología educativa, etcétera. ¿Ya? Eso sí, sí es un tema para analizar. Y seguiremos analizando pensums de lo que es el camino del psicólogo. Esto es una primera parte. Iremos tratando de hacer más videos relacionados con esto. Si tú me dejas tus comentarios, qué tal te ha parecido este video? También tengo cursos de psicología en lo que es en Udemy. En mi canal de YouTube tengo muchos videos relacionados con psicología y también analizando estos temas. Creo que siempre es importante reflexionar y analizar. Habrá gente que diga, no, en el grado debe haber ya una especialidad, como lo plantean algunos profesores en la Universidad de la SUAY y de otras universidades en el Ecuador. Pero también habemos otras personas que creemos que el grado tiene que ser general. Y ya en las maestrías y posgrados, ahí sí tú puedes especializarte. Esto voy a hacerlo redundante y lo he hecho redundante en este video porque quiero que dejar claro ese mensaje. ¿Sí? Eso, amigos. Eh, También revisa este video de 5 universidades que yo tengo en mi canal de YouTube. Psicología, 5 universidades online para estudiar esta carrera. Entonces es un video cortito que de pronto te pueda servir. Me despido con esto. eh, Visítame en Amazon como Elvis Orellana Espinosa. En Udemy tengo cursos también de psicología. En Amazon están mis libros, unos de psicología, otros de otras áreas vinculados con las humanidades. Entonces, puedes también seguirme en mis diferentes redes sociales. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.